Hola chicos, los saludo una vez más y les doy la bienvenida a este video. En esta oportunidad vamos a trabajar un tema bastante interesante que nos va a servir muchísimo para sacar cálculos, para medir, que es el tema de área y perímetro, o en este caso yo puse perímetro y área. Muy importante que sepamos estos conceptos. Perímetro es la medida de los lados de una figura, es decir, su contorno. Yo voy a poner un ejemplo aquí y luego vamos a pasar a calcular área, que es un poquito más complejo, pero van a ver que trataré de hacerlo lo más claro posible. Por eso justamente vamos a comenzar primeramente con perímetro. Perímetro dijimos que es la suma de todos los lados, es decir, la medida del contorno. Si yo tengo, por ejemplo, una figura como la siguiente, recuerden siempre utilizar su regla para realizar las figuras. Yo acá acabo de dibujar un triángulo y vamos a ponerle por medidas 10, vamos a ponerle aquí 13 y aquí 11. Vamos a ver que aquí tenemos un triángulo con las medidas de sus tres lados. Entonces, retomemos de nuevo la definición de perímetro, donde dijimos que es la suma de sus lados. ¿Sí? Es lo que ocuparía entonces, o sería su contorno. Contorno nos referimos a esto. Yo le voy a hacer una doble línea, pero viene a ser la misma. O trato de simplemente marcarles lo que sería el contorno. Entonces, para calcular el perímetro de este triángulo, que serían los lados, voy a colocar entonces la suma de todos sus lados, es decir, tengo 10 más 11 más 13. Entonces mi perímetro es igual a 10 más 11, que son 21, más 13, que serían 34. Entonces, el perímetro de mi triángulo es de 34, vamos a marcarlo como centímetros. Por lo general siempre hacemos centímetros. Por lo tanto, el perímetro de mi figura es de 30 centímetros. De 34 centímetros, perdón. Es decir, el contorno de mi figura todo junto mide 34 centímetros. Fíjense que es algo muy sencillo, simplemente sumar cada lado. Tengan en cuenta y siempre presente que sumo este por un lado, este por otro, este por otro, no un solo lado. Para las demás figuras es la misma fórmula. El perímetro es la suma de todos los lados para todos los polígonos. En este caso no hemos trabajado la circunferencia, por lo tanto lo veremos en otro video, pero para las figuras que son polígonos vamos a usar esta fórmula: medir cada lado de la figura y luego sumarlo para que nos dé entonces el perímetro. Fíjense que es algo muy sencillo. Ahora bien, vamos a pasar al área. Vamos a dibujar otra figura y debemos repasar entonces que como perímetro era la medida de los lados o del contorno de la figura, el área es la superficie que ocupa esa figura, es decir, el lugar que ocupa. Si yo tengo una figura como la que dibujé yo recién, la voy a dibujar a modo de ejemplo de nuevo. Van a ver que voy a hacer de nuevo mi figura. Dijimos que
el área entonces es la superficie que ocupa, vendría a ser todo lo que tengo aquí dentro, la superficie, el lugar que ocupa, completa mi figura. Para calcular las áreas, vamos a tomar como unidad de medida un cuadradito. Lo voy a dibujar aquí a mano para que lo tengamos presente nada más, de 1 centímetro. Y lo vamos a representar como 1 centímetro siempre cuadrado. 1 centímetro cuadrado entonces. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una figura como la siguiente, voy a dibujar entonces aquí mi figura. Me costó un poquito con mi regla porque es una regla bastante chica. Ustedes en casa traten de hacerlo siempre con regla. Siempre las figuras geométricas con regla. Vamos a ver aquí que en este caso nuestra unidad de medida va a ser siempre este cuadradito de 1 centímetro cuadrado. Es decir, yo voy a ver cuántas veces entra este cuadradito en mi rectángulo. Vamos a, imagínense que en este rectángulo mi cuadradito entra esta cantidad de veces. Imaginemos que este cuadradito de 1 centímetro entró uno acá, otro. Van a ver que el área la puedo calcular poniéndole simplemente cuántos cuadraditos entraron. Tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y como son de 1 centímetro, son 8 centímetros cuadrados. Entonces el área de este rectángulo que yo dibujé aquí, el área, es decir, el lugar que ocupa es de 8 centímetros cuadrados. Este ejercicio lo hice únicamente para que veamos que vamos a tomar como unidad de medida este cuadradito de 1 centímetro cuadrado, pero para calcular el área, cada figura tiene una fórmula. Cada figura tiene una fórmula porque no todas las figuras miden lo mismo. Yo aquí hice un rectángulo sin medidas. Calculé, pero simplemente para que ustedes sepan que ese cuadradito cuántas veces entra en un rectángulo. Ustedes vieron que al rectángulo yo no le puse centímetros. Simplemente era para mostrarles que nuestra unidad de medida nosotros vamos a calcular cuántas veces entra este cuadradito en la figura que a mí me dan. Ahora pongámosle medida a esas figuras. Por ejemplo, y vamos a tratar de ser lo más claro posible. Primero y principal, muy importante anotar la fórmula para cada figura. Fórmula para el cuadrado, para calcular el área del cuadrado, va a ser esta. Esa es la fórmula para calcular el área de un cuadrado. La fórmula se lee área es igual a lado por lado. Fíjense que utilizo letras minúsculas en este caso, la L minúscula por lado cuadrado. Nosotros vamos a dibujar un cuadrado como el siguiente. Tengo aquí un cuadrado.
a mí me dieron el dato de que este cuadrado tiene 5 centímetros en un lado, 5 centímetros en el otro. Para calcular el perímetro de este cuadrado yo tengo que hacer 5 más 5 más 5 más 5. Ahora bien, para calcular el área no es lo mismo, sino que me fijo aquí en la fórmula. Anoto la fórmula primeramente, luego paso a resolver. Sería área es igual lado, es decir, un lado mide 5 por lado, es decir, lado por lado. 5 por 5 en este caso. Y ahora sí, área es igual a 5 por 5, 25, y anoto la unidad de medida, centímetros cuadrados. Fíjense que es bastante sencillo, pero tengo que partir de la fórmula. Lado por lado, es decir, lado por lado. Por más que yo sepa que cada lado mide 5 centímetros, si sacamos la cuenta, el perímetro sería 5 más 5, 10, más 5, 15, más 5, 20. Fíjense que el perímetro no coincide con el área, porque área se calcula lado por lado en el cuadrado. Vamos a ver otras figuras. Este resultado, a mí lo que me indica es que dentro de este cuadrado, que fíjense que son proporciones chiquititas, pero en un lado, en un cuadrado de 5 centímetros por 5 centímetros, entrarían 25 de estos cuadraditos. Por eso les dije que esa va a ser nuestra unidad de medida. ¿Cuántos cuadraditos entran aquí? Utilicé la fórmula, saqué el cálculo y llegué a que entran 25 cuadraditos en esta figura. Tenemos entonces el área del cuadrado. Vamos a calcular ahora el área del rectángulo. Vamos a borro esto porque no es la misma fórmula. Vamos a calcular entonces el área del rectángulo. Voy a dibujar un rectángulo. Voy a dibujar entonces mi rectángulo. Mi rectángulo va a tener 9 centímetros y aquí va a tener 5 centímetros. La fórmula para calcular el área de nuestro rectángulo va a ser la siguiente. Base por altura. Fíjense que altura no lo represento con una A porque podríamos confundirnos con área o con otra palabra. Por lo tanto la vamos a representar con H. Altura, ¿sí? Entonces, base, que sería aquí donde nuestro rectángulo se apoya, por la altura. Y vamos a sacar el cálculo. A ver, área dijimos que es igual a base por altura, o sea, la base 9 centímetros por la altura que es de 5 centímetros. Podemos agregarlo o simplemente dejarlo 9 por 5, más sencillo. Y ahora sí, 9 por 5 es igual a 45 centímetros cuadrados. Me indica esto a mí que 45 cuadraditos de 1 centímetro entrarían entonces en el rectángulo. Toda esta superficie, toda esta área mide 45 centímetros cuadrados. Entonces la fórmula para el rectángulo, base por altura, que lo representamos con H. Base
el apoyo donde está la parte de abajo de nuestra figura. Pero vamos a ir complejizando un poquito más y vamos a ver ahora el triángulo. Vamos a ver, sí. Vamos a ver un triángulo. A ver que yo aquí voy a dibujar mi triángulo. Tengo aquí entonces mi triángulo. Vamos a ponerle aquí 5 centímetros. Y aquí le vamos a poner 8 centímetros. Tenemos entonces nuestra figura, que es un triángulo. Ahora, ¿cómo calculamos? Porque si bien ya no es una figura como el rectángulo, como el cuadrado que podíamos calcular manualmente, sino que van a ver que tampoco tenemos la medida de este lado del triángulo para calcular también el perímetro, por si queremos calcularlo. Pero tengamos en cuenta la fórmula, distinta a la del cuadrado, distinta a la del rectángulo. Viene a ser la fórmula esta base por altura, que lo representábamos con h, hasta aquí igual que el rectángulo, pero dividido, vamos a representar división, dividido 2. Siempre dividido en 2. Entonces fíjense la fórmula, esa fórmula que vamos a usar, y vamos a empezar a calcular. Área dijimos que es base por altura. La base de nuestro triángulo es 5 por la altura que tenemos señalada aquí, que es 8 centímetros, y vamos a seguir agregando dividido 2. No representa fracción, sino que representa una división. Y ahora sí podemos calcularlo mentalmente. 5 por 8 es 40. 5 por 8 es 40. Si a 40 lo divido en 2, me quedaría 20 centímetros cuadrados. ¿Sí? Lo voy a poner aquí por las dudas. 5 por 8, 40. Me quedaría 40 dividido en 2. Área entonces es igual a 20 centímetros cuadrados. Es decir, 20 de estos cuadraditos me entrarían entonces en mi triángulo. No los dibujé todos, pero sería más o menos así. Entonces, fíjense que muy importante que tengamos en cuenta principalmente las fórmulas. Luego sí empezar a resolver. En este caso, base por altura dividido 2. Y vamos a ir a otra fórmula que es un poquito distinta. Voy a borrar esto. Otra fórmula y también otra figura. Vamos a anotarla aquí. Voy a dibujarla de la siguiente manera. Voy a utilizar otro color. ¿Sí? Fíjense que estoy haciendo, la idea es hacer un rombo. Vamos a hacerlo de la manera más prolija posible. Estoy haciendo entonces la figura rombo. Hice sus diagonales primeramente y ahora voy a unirlas para formar entonces mi figura, que es un rombo. En este caso, nosotros para calcular
esta figura necesitamos ver las diagonales. Yo por las diagonales, aquí hay una azul, fíjense que va desde aquí hasta aquí, y a esta le vamos a poner, vamos a ponerle 7 centímetros. Le voy a colocar aquí 7 centímetros. Y tenemos la otra diagonal que va desde aquí hasta aquí, que es la de color verde que ustedes ven ahí. Vamos a ponerle que mide 2 centímetros. Me quedó un poquitito chiquita, pero lo vamos a entender bien ahora cuando hagamos la fórmula. Y la fórmula para calcular esta figura, que es el rombo, es la diagonal mayor por la diagonal menor dividido en 2. Es decir, la diagonal mayor es aquella más extensa, es decir, la azul, ¿no? Lo voy a poner con color para que podamos diferenciarlo. Y lo vamos a representar con una D mayúscula. Una D mayúscula entonces. Por la diagonal menor, que es la que ocupa menos espacio. Fíjense entonces que yo hice la diagonal mayor, color azul, que es la más extensa, y ahora voy a agregar la diagonal menor, que es la que mide menos, y la voy a agregar con una D minúscula. Entonces utilizamos D mayúscula, D minúscula para no utilizar las mismas letras. Y a esta fórmula le falta dividido 2. Ahora sí, comenzamos a resolver. Diagonal mayor, esta que vemos aquí en azul, mide 7 centímetros. Entonces cambio la letra por el número. Sería 7 por la diagonal menor, que es esta que aquí vemos en horizontal, en verde, que mide 2 centímetros. Dividido 2. Y tal como hicimos con el triángulo, podemos resolver aquí. 7 por 2 es igual a 14. Y me quedaría dividido en 2. Es decir, el área de mi rombo es 14 dividido 2, es decir, 7 centímetros. Recuerden poner el 2 chiquito arriba, que representa cuadrados. 7 centímetros cuadrados. Ahí está. Entonces, el área del rombo, diagonal mayor por diagonal menor, dividido en 2. Muy sencillo, traté de explicarlo de manera súper clara. Tengamos en cuenta que este 7 representa que 7 de estos cuadraditos entrarían dentro de mi rombo. Tengamos presente siempre ver la fórmula, cambiar las letras por los números y de esa manera hacerlo más sencillo. El área entonces, superficie cubierta de nuestra figura. Tengamos siempre en cuenta cambiar las letras porque así nos facilitará la resolución. Fíjense que hice 7 por 2, digo 14 dividido en 2. Son cuentas muy sencillas, pero que debemos seguir los pasos de las fórmulas para llegar al resultado correcto. Entonces, hay diferencia entre área y perímetro, por lo tanto, no son las mismas fórmulas, no son las mismas cuentas, ningún cálculo es igual, y para cada figura hay una fórmula de área distinta. Espero que les haya servido y continuaremos trabajando con esto, pero tengamos siempre presente el cálculo del área de la figura según las fórmulas. Nos vemos en la próxima y espero que les sirva.